Bienvenido a Quiz Bíblico Cristiano. Hoy te reto a responder 33 preguntas sencillas del Antiguo Testamento. ¿Estás listo? Comencemos. Pregunta 1. ¿Cuál fue el primer milagro que realizó Elías? Opciones. A. Multiplicar el aceite y la harina. B. Resucitar al hijo de la viuda. C. Llamar fuego del cielo. D. Dividir las aguas del río Jordán. Opción A. Multiplicar el aceite y la harina. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 14 al 16. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Pregunta 2. ¿Qué nación fue la primera en atacar a los israelitas después de cruzar el Mar Rojo? Opciones. A. Egipto. B. Amalek. C. Moab. D. Edom. Opción B. Amalek. Éxodo capítulo 17 versículo 8. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Pregunta 3. ¿Qué rey consultó a una adivina en Endor antes de ir a la batalla? Opciones. A. David. B. Salomón. C. Saúl. D. Jeroboam. Opción C. Saúl. Primera de Samuel capítulo 28 versículo 7. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales, búsquenme a una medium, para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, respondieron. Pregunta 4. ¿Qué mandamiento del Decálogo incluye una promesa específica? Opciones. A. No matarás. B. No robarás. C. No darás falso testimonio. D. Honra a tu padre y a tu madre. Opción D. Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Pregunta 5. ¿Qué tribu de Israel no recibió una porción de tierra como herencia? Opciones. A. Gad. B. Leví. C. Rubén. D. Benjamín. Opción B. Leví. Deuteronomio capítulo 10 versículo 9. Por eso los levitas no recibieron ninguna porción de tierra entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia, como él mismo lo ha declarado. Pregunta 6. ¿Qué hombre vivió 969 años? Opciones. A. Noé. B. Matusalén. C. Adán. D. Enoc. Opción B. Matusalén. Génesis capítulo 5 versículo 27. De modo que Matusalén vivió 969 años y murió. Pregunta 7. ¿Qué animal habló con voz humana? Opciones. A. Un águila. B. Un león. C. Un cuervo. D. Una burra. Opción D. Una burra. Números capítulo 22 versículo 28. Pero el Señor hizo hablar a la burra, y ésta dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho, para que me hayas pegado 3 veces? Pregunta 8. ¿Qué fue lo que tocó Elías con su manto para dividir las aguas del río Jordán? Opciones. A. El agua. B. Una roca. C. Su vara. D. Un árbol. Opción A. El agua. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 8. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió en 2 y ambos lo cruzaron en seco. Pregunta 9. ¿Qué profeta desposó a una mujer adúltera por mandato de Dios? Opciones. A. Ezequiel. B. Jeremías. C. Isaías. D. Oseas. Opción D. Oseas. Oseas capítulo 1 versículo 2. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas le dijo:
Ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado del Señor. Pregunta 10. ¿Qué castigo sufrió Mical, la esposa de David, por despreciarlo? Opciones. A. Fue esclavizada. B. Fue asesinada. C. No tuvo hijos. D. Fue desterrada. Opción C. No tuvo hijos. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 23. Y Mical hija de Saúl murió sin haber tenido hijos. Pregunta 11. ¿Quién pidió que se detuviera el sol? Opciones. A. Moisés. B. Josué. C. Gedeón. D. Elías. Opción B. Josué. Josué capítulo 10 versículo 12 al 13. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué habló al Señor y luego dijo en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jaser. Y, en efecto, el sol se detuvo en medio del cielo y no se movió de allí por casi un día entero. Pregunta 12. ¿Qué profeta se negó inicialmente a ir a predicar? Opciones. A. Sofonías. B. Habacuc. C. Nahum. D. Jonás. Opción D. Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pregunta 13. ¿Quién fue el juez que ofreció a su hija como sacrificio por haber ganado una batalla? Opciones. A. Débora. B. Gedeón. C. Jefté. D. Sansón. Opción C. Jefté. Jueces capítulo 11 versículo 30 al 31. Y Jefté hizo una promesa solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Pregunta 14. ¿Qué profeta usó un yugo en su cuello por órdenes de Dios? Opciones. A. Ezequiel. B. Jeremías. C. Isaías. D. Amós. Opción B. Jeremías. Jeremías capítulo 27 versículo 2. Así me dijo el Señor: hazte unas ataduras y un yugo y póntelo sobre el cuello. Pregunta 15. ¿Qué rey fue atacado y asesinado mientras estaba borracho? Opciones. A. El rey Zimri. B. El rey Nadab. C. El rey Omri. D. El rey Elá. Opción D. El rey Elá. Primera de Reyes capítulo 16 versículo 8 al 10. En el año 26 de Asá, rey de Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años en Tirsá. Pero conspiró contra el Zimri, uno de sus oficiales, que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsá, emborrachándose en la casa de Arsá, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Zimri, lo hirió de muerte y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asá, rey de Judá. Pregunta 16. ¿Quién era el sacerdote cuando Samuel fue llamado por Dios? Opciones. A. Finees. B. Elí. C. Aarón. D. Zacarías. Opción B. Elí. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones. Pregunta 17. ¿Qué profeta predijo la caída de Babilonia? Opciones. A. Jeremías. B. Isaías. C. Ezequiel. D. Daniel. Opción B. Isaías.
Isaías capítulo 13 versículo 19. Babilonia, la perla de los reinos, la gloria y el orgullo de los babilonios, quedará como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó. Pregunta 18. ¿Cuál era el nombre del monte donde murió Aarón? Opciones. A. Monte Or. B. Monte Sinaí. C. Monte Nebo. D. Monte Carmelo. Opción A. Monte Or. Números capítulo 20 versículo 22 al 26. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Or, cerca de la frontera de Edom. Allí el Señor dijo a Moisés y a Aarón: pronto Aarón partirá de este mundo, de modo que no entrará en la tierra que he dado a los israelitas porque ustedes dos se rebelaron contra la orden que les di en la fuente de Meribá. Así que lleva a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Or. Allí quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Aarón morirá y se reunirá con sus antepasados. Pregunta 19. ¿Qué nombre le dio Oseas a uno de sus hijos para expresar el rechazo de Dios hacia Israel? Opciones. A. Efraín. B. Jezreel. C. Lo-ruhamá. D. Lo-amí. Opción D. Lo-amí. Oseas capítulo 1 versículo 9. Entonces el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre, Lo-amí, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Pregunta 20. ¿Qué llevó David al campo de batalla antes de enfrentarse a Goliat? Opciones. A. Piedras y su honda. B. Una espada. C. Panes y queso. D. Su arpa. Opción C. Panes y queso. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 17 al 18. Un día, Isaí dijo a su hijo David: toma este efa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Pregunta 21. ¿Qué juez derrotó a los madianitas con un pequeño ejército de 300 hombres? Opciones. A. Gedeón. B. Jefté. C. Sansón. D. Elí. Opción A. Gedeón. Jueces capítulo 7 versículo 7. El Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Pregunta 22. ¿Quién fue llamado amigo de Dios? Opciones. A. Moisés. B. David. C. Abraham. D. Elías. Opción C. Abraham. Santiago capítulo 2 versículo 23. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Pregunta 23. ¿Qué instrumento tocó David para calmar al rey Saúl? Opciones. A. Cítara. B. Trompeta. C. Flauta. D. Arpa. Opción D. Arpa. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 23. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Pregunta 24. ¿Qué instrumento utilizó Gedeón para convocar al clan de Abiezer a la batalla? Opciones. A. Una trompeta. B. Un tambor. C. Un arpa. D. Un cuerno de carnero. Opción A. Una trompeta. Jueces capítulo 6 versículo 34. Entonces Gedeón, tomado por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Pregunta 25. ¿Qué castigo recibió Miriam, la hermana de Moisés, por criticarlo? Opciones. A. Ceguera. B. Una enfermedad infecciosa. C. Mudez. D. Muerte. Opción B. Una enfermedad infecciosa. Números capítulo 12 versículo 10. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve.
Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Pregunta 26. ¿Qué hizo Moisés para purificar las aguas de Mara? Opciones. A. Usó sal. B. Oró durante 3 días. C. Echó un trozo de madera. D. Golpeó el agua con su vara. Opción C. Echó un trozo de madera. Éxodo capítulo 15 versículo 25. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una regla como norma de conducta. Pregunta 27. ¿Qué rey fue convertido en una bestia y comió hierba? Opciones. A. Nabucodonosor. B. Belsasar. C. Darío. D. Ciro. Opción A. Nabucodonosor. Daniel capítulo 4 versículo 33. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Pregunta 28. ¿Qué profeta tuvo una visión de un valle lleno de huesos secos? Opciones. A. Oseas. B. Isaías. C. Jeremías. D. Ezequiel. Opción D. Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 versículo 1 al 4. La mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Pregunta 29. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? Opciones. A. 3 días y sus noches. B. 3 días y 2 noches. C. 3 días y 3 noches. D. 3 días y 4 noches. Opción C. 3 días y 3 noches. Jonás capítulo 1 versículo 17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Pregunta 30. ¿Quién asesinó a Absalón, el hijo rebelde de David? Opciones. A. Natán. B. Sime. C. Amnón. D. Joab. Opción D. Joab. Segunda de Samuel capítulo 18 versículo 14. No voy a malgastar mi tiempo contigo, respondió Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Pregunta 31. ¿Qué profeta fue llevado al cielo en un torbellino? Opciones. A. Enoc. B. Elías. C. Eliseo. D. Isaías. Opción B. Elías. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Pregunta 32. ¿Qué rey pidió 15 años más de vida y recibió una señal en el reloj de sol? Opciones. A. Asa. B. Manasés. C. Ezequías. D. Salomón. Opción C. Ezequías. Isaías capítulo 38 versículos 5 al 6. Ve y dile a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de su antepasado David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Pregunta 33. ¿Qué nombre le dio Dios a Jacob después de luchar con él? Opciones. A. Simeón. B. Efraín. C. Judá. D. Israel. Opción D. Israel. Génesis capítulo 32 versículo 28. Entonces le dijo:
Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Felicidades por llegar hasta el final. Si te gustó el reto, suscríbete y comparte este quiz con alguien que también ame la Biblia. Nos vemos en el próximo video.